Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por todos los que estáis aquí, por haber aguantado hasta esta avanzada hora de la tarde, tarde-noche ya, probablemente. No quiero alargarme mucho, quiero ir directamente al grano porque Amuda se enrolla demasiado, el rollo este africano le da mucho juego y se lo cree mucho. El de la foto no eras tú, lo sé yo, que no eras tú. Es verdad, es verdad. A ti no te voy a preguntar más porque ya has hablado demasiado. Bueno, en cualquier caso, quiero ir directamente al debate. Lo único que pretendo con este pequeño debate es puntualizar algunos conceptos que hemos hablado y que, si podemos, los podamos aterrizar un poco a la realidad para que todo el mundo se lleve algún tipo de concepto que le ayude a su estrategia digital, ¿no? ¿Vale? Y quería empezar bueno, con una reflexión, ¿no? Parece que el error de algunas empresas es que se enfocan demasiado probablemente en el performance económico, ¿no? En los ingresos, porque consideran que la transformación digital y la innovación es probablemente un centro de coste, ¿no? ¿Vale? Que no genera un retorno tangible, ¿no? Entonces, también es verdad que seguro que detrás de esas empresas hay responsables que no se están dando cuenta que el mundo está cambiando, ¿vale? Porque el consumidor está evolucionando como consecuencia a su exposición masiva a la proliferación de tecnología, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no? Entonces, ante este escenario, Juan Luis, ¿qué tipo de organización crees que necesitan las empresas para triunfar en este entorno digital, ¿no? ¿Vale? Pues yo diría que tenemos muy buenos ejemplos en esa última línea que marcaba Amuda respecto a cuál es el momento de la capitalización bursátil, etcétera, etcétera, y solamente deberíamos ver cómo funcionan ellos, ¿no? Dentro de esos ejemplos lo que nos vamos a encontrar son organizaciones donde hacer es tanto o más importante que pensar, porque estamos en un momento en el siglo XXI, ¿no? Había dicho alguien en el... No. Estamos en un momento en el que, a diferencia de nuestro siglo pasado, donde la organización lo era todo, donde la eficiencia operacional, la estrategia de mejoras, etcétera, etcétera, lo era todo, nos estamos encontrando con un momento donde el que se tira a la piscina rápidamente y trata de hacer el largo y llega al otro extremo es el que empieza a enseñar a los demás cuál era el camino a seguir, ¿no? Entonces yo diría que lo que efectivamente todo en una empresa es un centro de costes, un P&L, pérdidas y ganancias es lo que siempre estamos todos vigilando, pero la realidad es que a día de hoy, sin ese talento que estábamos comentando y sin esa, no solamente talento que podamos contratar o no, sino sin el cultivo de esas personas con ese talento que ya están a bordo de nuestras compañías, es muy difícil que les convenzamos de que tenemos que tirarnos a la piscina y buscarlo, ¿no? Así que yo diría que el tipo de organización tiene que ser muy ágil, sabiendo que tiene un histórico que le ha llevado hasta allí, pero evidentemente mucho más ágil porque es que su competencia alrededor lo está haciendo. David, ¿tú crees que es suficiente con digitalizarse o tenemos que transformarnos digitalmente? Yo creo que hay que diferenciar entre dos cosas. Creo que hablamos mucho de la innovación y la innovación solo sirve para hacer pequeñas mejoras en nuestros productos. Realmente, a la velocidad que están cambiando las cosas y a la velocidad que va el consumidor muy por delante de la industria, o pensamos en la disrupción y en hacer disrupción de nosotros mismos y reinventar nuestras empresas continuamente, o perderemos el tren, porque lo harán otros. Es decir, no es suficiente con pensar, uy, tengo un equipo digital o voy a trabajar la digitalización. Ni siquiera es suficiente tener una línea de innovación, porque, como digo, solo va a mejorar un poquito el producto. Hay que pensar en la disrupción continuamente. Parece claro que el objetivo de las empresas pasa por construir relaciones digitales con los clientes, con los usuarios, ¿no? Con los viajeros, ¿no? Y las empresas pretendemos probablemente que esta relación sea uno a uno, y eso obviamente es totalmente imposible, inviable sin la utilización de la tecnología. Parece que la inteligencia artificial nos podría ayudar, ¿no? Pero obviamente para eso primero tenemos que tener los datos, conectar los datos, procesar toda esa información, convertirla en información útil y luego a partir de ahí enviar ese mensaje, ¿no? Adecuado en el momento oportuno y a través del canal correcto. Amuda, ¿tú crees, has hablado anteriormente, ¿tú crees que la cultura de los datos es la única vía para ser competitivos? Y para tengas una idea,
Antes, la riqueza de un país fue riqueza natural, que tiene petróleo, el fósforo, lo que sea. Ahora mismo la riqueza de un país, ¿cuántos datos tiene? Cuanto más información tienes, es tu riqueza, porque puedes hacer con ella lo que quieres. O tienes el ejemplo de Facebook, tienes el ejemplo de Google. Google tiene toda la información que todos nosotros estamos aquí. ¿Qué hemos comido hoy? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Entonces ya a partir de ahí, construir sobre esto, si salen nuevas tecnologías, nuevas ideas, la información, el petróleo ya lo tienes. Entonces es más importante ahora mismo, cuanto más datos tienes, mejor. Correcto. No sé si me podéis poner algún dato concreto, ¿no?, donde los datos nos pueden generar una oportunidad de negocio, ¿no?, una gestión de datos correcta como oportunidad de negocio. ¿Me podéis concretar algún ejemplo? Tú has dicho algo antes al respecto. Desde tu experiencia, Juan Luis o David, ¿podéis darnos algún ejemplo, ¿no?, como los datos bien procesados pueden darnos una ventaja competitiva a las empresas? Sin duda, o sea, yo creo que más que una, es que es obligatorio, ¿no? Si pensar en los grandes players de la industria que manejan miles o cientos de miles de habitaciones de hotel o cientos o miles de vuelos, etcétera. La única fórmula de trabajar eso de una forma eficiente y eficaz es con la mecanización, con la automatización y trabajamos con clientes que construyen miles de campañas con miles de creatividades de forma dinámica para cada consumidor en cada momento de su ciclo del Consumer Journey y además para cada uno de esos perfiles o esas experiencias es capaz de dar un mensaje personalizado para cada uno de ellos a escala. Eso no lo puedes hacer si no tienes datos para entender cómo es el consumidor y en dónde está. Y dos, que seas capaces de gestionar los datos para ponerle delante el contenido que sea relevante en ese momento para ellos. Es esencial, más que una oportunidad, es que si no lo haces, no eres capaz de llevar adelante tu negocio. Yo añadiría una cuestión, posiblemente cuando hablamos de datos, y miro a los presentes, cada uno tenemos en mente qué significa datos, ¿no? Al hilo de lo que comenta David, pues estábamos comentando. Yo os voy a poner un ejemplo fácil. Seguro que la mayor parte de compañías en las que trabajáis tiene una comunicación directa con sus clientes. Llámalo newsletter. Vamos a ir a algo sencillito que todos recibimos en nuestro buzón de correos. Solo el hecho de que tengamos bien segmentados los intereses de las personas que nos han dicho sí, quiero recibir tu información, etcétera, etcétera, solo el hecho de que sepamos realmente, tengamos un background, una parte que lo está automatizando, que lo está trabajando, que lo tiene establecido, este le interesa esto, este otro, esto tal, solo eso hace que nuestro ratio de apertura de newsletters aumente. Y así, en el aspecto que estaba comentando David con respecto a las campañas, pues ahí tenemos buena experiencia también al respecto, solo el hecho de segmentar adecuadamente, de trabajar con el interés, eso es el dato. Datos es además que puedes tener 100.000 clientes o 16 millones de facturación, o lo que fuere. Pero eso es el dato. Entender lo que tienes, las personas, qué es lo que quieren, para que tú le ofrezcas eso y no otra cosa. Si no, terminas en un buzón de spam, perdón. No, voy a decir una cosa que está pasando ahora. La final de Champions en Kiev. ¿Está jugando ahora ya el Madrid? No jodas. El sábado, tenemos un avión, un charter para ir a Kiev. No lo estamos llenando. Pues dinero hay que soltarlo, ¿no? Le hemos compartido con una empresa los dos para mandar gente. No se vende. Pues hemos hecho una mini campaña en Facebook, segmentado a la gente de Real Madrid, solo. No tardó ni 48 horas, de verdad. Se llenó el avión. Y eso sí. Ya. Eso. Hace un buen trabajo esta gente, le tiene muy bien clasificado todo, ¿no? Claro, pero tienes que saber a qué vas a hacer. Es lo que decía antes, ¿no? Polígrafo. Depende de tu inteligencia. Escribir una novela, hacer contabilidad o una poesía. Es cosa vuestra. Si hubieses intentado vender ese avión entre los seguidores del Barcelona, seguro que no vendes ninguno. No, el Barcelona le vendemos, ¿no? También. Está claro. Bueno, no cabe duda que en lo digital juega un papel fundamental las redes sociales, ¿no? Estamos de acuerdo con todo esto, ¿no? El contenido es el rey, ¿no? Y pareciera, ¿no?, que las marcas estamos perdiendo notoriedad y relevancia
cuando generamos contenido, entre otras cosas porque parece que el ámbito no más inmediato del consumidor tiene más credibilidad para el consumidor, para el viajero, ¿no? ¿Vale? Los hoteleros, bueno, la industria en general, nos quejamos con razón o sin razón, ¿no? Muchas veces que el contenido es el rey, ¿no? Pero ¿quién es el rey del contenido? Lo digo David, porque tú sabrás, ¿no? Ayer lo comentábamos, que a veces pues, tenemos la sensación de que hemos creado audiencias y que, por ejemplo, en este caso, Facebook, ¿no? Pues, de alguna forma decide qué contenido es relevante, ¿no? Qué contenido es de interés, incluso para las audiencias que hemos creado, ¿no? Entonces, mi pregunta, que son dos, en este sentido, ¿no? del tema del contenido. ¿Qué papel nos queda a las marcas, ¿no? Y también, al mismo tiempo, ¿qué plantea Facebook? ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué papel queréis jugar como player fundamental en la industria turística a corto plazo? Vale, te cuento, son dos cosas muy diferentes. Sí. La primera, el rey realmente es el consumidor, y casi más que el consumidor, el dedo pulgar derecho del consumidor. La gente hace, no solo en nuestra plataforma, sino hay muchas plataformas que funcionan con feed, Spotify, LinkedIn, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, Twitter. La gente hace scroll, 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 de tal manera que pueden llegar a hacer de media más de 100 metros al día de scroll, ¿vale? Un millennial. Y la gente sigue a tanto contenido, tanto de sus familiares, de sus amigos, como de las marcas, de las empresas o de los publishers que les interesan, que no hay horas en el día para consumir todo lo que sigues. Y por lo tanto, al final el consumidor acaba viendo, o la herramienta le acaba entregando al consumidor, donde el consumidor muestra más interacción. Y por eso es tan relevante que las marcas y los hoteles, en este caso, trabajéis mucho en el contenido y qué contenido se le muestra a cada uno. La semana pasada hicimos un ejercicio en Palma con 4 grandes hoteleras, hacer en sesiones 1 a 1 con nuestros equipos creativos para ayudarles a entender cómo mostrar contenido de mayor calidad y más relevante para el consumidor. Y por ejemplo, hablábamos, ¿no?, que nos cansamos de ver, en el buen sentido, pero imágenes de una playa maravillosa con un azul turquesa, una arena blanca y un sol maravilloso. Y puede ser Tenerife, puede ser Menorca, puede ser Seychelles o puede ser el Caribe, ¿no? Al final tienes que, o sea, empieza a comoditizarse el contenido que muchas veces los hoteles publican, y hay que, por ejemplo, trabajar mucho más el vídeo, que es mucho más inspirador, ya lo veíamos en los datos, y ayudar a que el consumidor se pare en tu contenido y no en el de los demás, por ser destacable y relevante, ¿no? Entonces, la relevancia es fundamental porque no somos capaces de digerir todo lo que seguimos, digamos, ¿no? Por el lado de la apuesta de Facebook sí. sobre la industria, desde España, y Portugal, que es lo que lideramos nosotros, estamos liderando una iniciativa europea y es una de nuestras grandes apuestas, la industria del turismo, por muchos factores. Primero, porque en España hay una representación muy variada y muy completa de lo que es la industria, desde el supply, pasando por la intermediación, las OTAs. Tenemos, creo, toda la cadena de valor de la industria está representada muy bien, ¿no? En otros países hay mucho hotel o hay mucha línea aérea, pero aquí tenemos de todo. Creemos que tenemos una posición privilegiada desde el punto de vista de ver todo lo que es el consumer journey de travel, ¿no? Desde, como decía en mi presentación, desde la inspiración hasta la fase final durante la experiencia y el post, ¿no? El sharing, que además es la inspiración de la persona siguiente, ¿no? Y, por ejemplo, Instagram se está convirtiendo en un gran prescriptor de contenido turístico. La gente está empezando a buscar contenido turístico por los hashtags de Instagram y vemos un movimiento muy grande en ese sentido, y que, por ejemplo, los usuarios que con nosotros identificamos como viajeros, pues postean casi 1,6 veces más que un no viajero, ¿no? Y a la vez la plataforma tiene tal dimensión que podemos ayudar mucho a la industria a identificar personas que tienen el interés o el intent de viajar, y es en donde estamos desarrollando muchos productos. La otra línea de desarrollo de productos es todo lo que es mensajería. Hay casos muy relevantes ya en Messenger, con KLM, Aeroméxico, y quiero recordar que es con Marriott, en la que estamos haciendo mucho servicing con los clientes, entregando
tarjetas de embarque, confirmando vuelos, confirmando habitaciones, reservas, etcétera, con unos resultados extraordinarios en cuanto a mejora de la calidad de servicio, ¿no? Entonces, hay una línea muy importante de nosotros queremos ser el mayor partner en mobile de construcción de marca y de adquisición de clientes para la industria de travel, y luego desarrollar también todo el modelo de nuevas experiencias a través de mensajería. Vale. ¿Queréis aportar algo sobre la importancia de las redes sociales? Un pequeño apunte en este, Sí, correcto. en este extremo sobre lo que estaba comentando David. Es una tendencia de facto que las apps de mensajería, Messenger en estos momentos yo diría que lleva cabezas por delante en ese aspecto, son el servicio de atención a clientes, ¿no? Es el futuro del servicio de atención a clientes. No busquéis otra alternativa porque se está configurando de esa manera y está dando los resultados, como bien apuntaba David, ¿no? ¿Quieres aportar algo sobre el tema de las redes sociales? ¿Estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Claro, lo contaba David el otro día, ¿no? Para mí es nuestro canal principal. Hemos empezado con Google, sigue funcionando Google, porque en Internet no desaparece, pero la revolución que hizo Facebook o Instagram es donde tenemos que enfocarnos, 100%. Muy bien, muy bien. Vale, quería introducir, aportar ahí un poquito de conocimiento, probablemente lo conoceréis, ¿no?, para el tema que quiero tocar ahora. En 1966 se creó por un ingeniero alemán, ¿no?, que trabajaba para la MIT y que estaba trabajando en aquel momento para IBM, el primer asistente conversacional de la historia que se conoce, ¿no?, en 1966, ¿no? En aquel momento, ¿no?, pues se podía generar conversaciones, entablar conversaciones a través de un arcaico, ¿no?, sistema similar a una máquina de escribir, ¿no? ¿Vale? Entonces, una de las primeras preguntas o primeras expresiones que se hicieron con el asistente, ¿no?, que era un software, obviamente, creado a tal efecto, me lo he apuntado aquí, fue decirle: estoy muy triste estos días, ¿no? ¿Vale? Y la respuesta del asistente a través del software fue: ¿durante cuánto tiempo has estado muy feliz estos días, ¿no? Bueno, pues obviamente el sistema, cuando no entendía, pues reformulaba en forma de reflexión o de pregunta, ¿no? Al final, lo que el científico quería llamar la atención era sobre un poco la superficialidad, ¿no?, de la conversación humana, ¿no? Pero no, de alguna forma no era consciente, ¿no?, del potencial que tenía aquello y en lo que podía derivar, ¿no? Y él admitía posteriormente que le sorprendió mucho que exposiciones tan cortas al sistema, ¿vale?, pues generaban por parte de las personas que interactuaban con el sistema empatía, ¿no?, y una respuesta emocional, ¿no? Bueno, hoy esto lo estamos viendo, ¿no?, con los asistentes, ¿no? Lo estamos viendo totalmente. De hecho, los Big Four, ¿no?, que hablábamos antes, están trabajando constantemente en, de alguna forma, humanizar esos asistentes, modulando la voz, incluso para que expliquen chistes o que tengan respuestas ingeniosas, ¿no? Entonces, ante todo este escenario, ¿cómo veis vosotros, ¿no?, la aportación de los asistentes, ya que son una realidad doméstica en el futuro de la industria? ¿Qué papel creéis que va a jugar? Yo creo que lo contábamos antes, ¿no? Lo contaba yo antes en ese poco histórico de cómo ha ido la industria, ¿no?, desde los GDS hasta ahora, ¿no?, y lo que viene. Y hablábamos de que los consumidores no van a ser capaces de gestionar las 30, 40 aplicaciones que tienen en su móvil y el millón de aplicaciones que se crea cada X semanas o cada X meses, ¿no? Y va a haber una desintermediación, si queremos llamarla así, o una irrupción de asistentes virtuales de todo tipo, ¿no?, desde mensajería, comandos de voz, etcétera, etcétera, que lo único que te van a ayudar es a tomar decisiones o a hacer peticiones. Es muy sencillo, ¿no? Y hay una cantidad de cosas que son tan predecibles, y en el mundo de la industria del viaje está claro, ¿no? Cuando tú vas a un chat, por seguir con el ejemplo de Aeroméxico o de KLM, y le dices: quiero hacer el check-in de mi vuelo, deme usted su código de reserva, este es mi código de reserva, tiene este asiento, ¿lo quiere cambiar? Sí, no, aquí tiene la tarjeta. El valor percibido por el consumidor es instantáneo, ¿no?
los consumidores cada vez quieren transacciones más instantáneas y la mensajería te permite esa asimetría y ese histórico que resulta muy útil, ¿no? Yo creo que vamos a ver una combinación de muchos elementos y ya veremos cómo se desarrolla, pero que está claro que va por ahí todo, y si no, ver a los adolescentes de la forma que consumen el tiempo en el teléfono móvil o cómo utilizan WhatsApp, utilizan la voz en el WhatsApp, utilizan texto, y o sea, mi hija de 15 años no me llama ni a tiros por una llamada de voz, ¿no? Independientemente de lo que pase, me puede dejar un mensaje de 5 minutos. Vamos a una tecnología asimétrica, que parece increíble ahora que todo es full duplex. Vamos a una tecnología asimétrica en la que hay una intermediación de las aplicaciones y una intermediación también de las marcas. Y además es que al hilo de esto y al hilo de lo que comentábamos sobre el tema de atención al cliente, si de verdad queremos dotar de esa experiencia, pensad por vosotros, por cualquiera de vosotros, yo pienso por mí, que todos nos gusta sentirnos atendidos, relevantes, en fin. La única manera de dar ese servicio persona a persona es que una gran parte de lo que va a estar en esas bases de datos sea a través de los bots, chatbots y demás. Es que no va a haber otra. Y es que además vamos a terminar asumiéndolo sin mayores complicaciones. Y si no, el tiempo. Si quieres por puntualizar, nosotros al principio del año hicimos una campaña en un cliente que lanzaba un producto nuevo que tuvo un éxito enorme, pero a la vez había mucho ruido social de pues no me ha funcionado, no sé qué, no sé cuánto. Y el cliente reaccionó lanzando una segunda campaña a esos usuarios que daba un link a una conversación de Messenger para explicarles el producto, cómo funcionaba y cómo resolver sus dudas de su utilización, con un éxito rotundo. Y al final utilizas una campaña tradicional para derivar la consulta a un chat que en este caso estaba contestado por su call center. No era un bot, sino era humano, porque era un tema más delicado. Se pueden hacer modelos híbridos también y con mucha efectividad. Muda, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Sí, hecho real. No, porque yo juego con ventaja, porque soy informático. Nosotros siempre hay algo nuevo, tenemos que meternos. Claro. Y luego, como dicen los irlandeses, ¿no? Llama 10 puertas para que te abra una. Si me pica una, me tocó la lotería. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Hacemos la primera reserva en Google Glass. Ni una. Bueno, medio, casi. Lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho, pero hemos aprendido un desarrollo nuevo. Nos valió para el app, por ejemplo. Bitcoin, facturamos 1 millón de euros. Y que Bitcoin nos tocó la lotería. El chatbot no nos tocó la lotería, porque la gente no hace más que jugar. Pero reservar, no reservan. Están aprendiendo. Pero nos vale. ¿Sabes para qué nos vale? Para la voz. Para la voz. Porque toda esta información que estamos guardando de los clientes o el comportamiento de los clientes, lo único que vamos a hacer una vez está en el Google Home o el Alexa en tu casa o está a masa grande, es hacer así, convertirlo en voz. Eso es muy fácil. Todo el texto, lo que hayáis visto en las pantallas, que se lee, la máquina le lee, nada más. Muy interesante. Bueno, ya para finalizar, quería hacer una pregunta a Juan Luis, a ver si nos puedes ayudar y nos puedes aportar un poco de luz sobre el reglamento, ¿no? Que va a salir el 25, ¿no? Era el 25 pasado mañana de mayo, que es, bueno, pues es la normativa europea que entrará en vigor ahora en España. ¿Tú crees que nos puede aportar? ¿En qué escenario nos puede llevar este Reglamento General de Protección de Datos? Fuera parte que esto daría, como dice el otro, para una tesis doctoral con respecto al tema de la privacidad y la regulación de los datos, que nos quede relativamente claro que el GDPR nace porque hay una cosa que se llama AdTech, AD y Tech de tecnología, ¿no? Que es cómo se persigue, entre comillas, traquea, lo llamamos, ¿no? Cómo hacemos tracking, cómo las marcas, etcétera, etcétera, pueden hacer tracking de nosotros sin que nosotros seamos conscientes de ello. Una cosa es que yo haya dado mi permiso y entonces tú puedes estar siguiendo dónde me estoy moviendo constantemente. Con esa capacidad de potencia de proceso, puede ser una persona y puedes almacenar todos sus datos y tenerlos disponibles al minuto siguiente, ¿no?
Y otra cosa es que en realidad no seamos conscientes, que es lo que nos está pasando, de que hemos hecho un opt-in, que se llama, ¿no? He optado a que efectivamente esta marca, por una ventaja que estoy esperando, vaya adelante con ese seguimiento exhaustivo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí nos conocen, nos desmenuzan, nos envían, etc. Entonces yo diría que el GDPR nace para separar, y espero que lo consiga, os lo digo sinceramente, aun trabajando en una industria que en cierta medida está tocando todo esto, nace para separar empresas que están dispuestas a trabajar en las personas que se orientan a sus consumidores de empresas que se orientan al negocio, al performance. Eso es lo que yo creo que va a conseguir, y de hecho hay quien pronostica un colapso de lo que es los anuncios basados en ese tracking, digamos, de manera inafectada, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo diría que es importante que nos tomemos muy en serio el GDPR, aunque solamente sea porque las multas son de espanto, son de vértigo, muchas más que las que nos amenazaban con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y segundo, y no menos importante, porque hay una oportunidad para las empresas que de verdad se orienten a sus consumidores de trabajar igual de bien, dándoles lo que quieren, pero sin necesidad de que haya una zona oscura donde no sabíamos muy bien qué está pasando, ¿no? Juan, ¿tú estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. Yo como soy abogado y estudié hace muchos años, yo me acuerdo en primero de Derecho Natural que decían las leyes son las que marcan el ordenamiento y las reglas del juego las personas y las empresas, por lo tanto hay que cumplirlas y jugar dentro del terreno de juego que te marcan. Ya está. ¿Y tú? No, por nada, que lo diga él también. Yo quiero compartir todo, de verdad. No, pero bien, bien. ¿Ah? Pero que sepas que lo haces, ¿no? Yo te lo digo porque... No, pero yo también quiero compartirlo. ¿Ah? Yo también quiero compartirlo. El tema es que quede claro que hemos venido a jugar. No vaya a ser que... Vamos a ver, si yo cojo el Google Map con el coche, quiero saber si hay un atasco o no. Yo tengo derecho a saber que hay atasco o no. Si yo doy mi información, monolocalización para Google Map, es que también tengo que dar para que me dan. Cuanto más doy, más información voy a recibir. Claro. Estoy contra prohibir en general. Poner reglas, líneas de juego, me parece correcto. Pero estrechar. Te lo digo porque lo estoy preguntando. Hace años me mandaron una carta de la Comisión Europea. Y dijeron, preséntate en Bruselas, queremos hablar contigo, te hemos elegido una empresa del sector online de viajes. ¿Ah? O aquí hay una multa que le vamos a dar a Google. Creo que te acuerdas de vosotros. La multa de Google, el 2.000 millones esta. Y me fui yo como una empresa a sentarme con los políticos de Bruselas. De verdad, a la media hora, vale, esta gente no entiende absolutamente nada. Son abogados de leyes, o le estoy explicando que es una cookie, se pierde. A la media hora, digo, era inútil, de verdad, un viaje. Echaste ahí, y verdad, un día no sirve para absolutamente nada. Llenar formularios y firmar. Llenar formularios y firmar. O a los 2 años le dieron 2.000 millones de puntos. Por favor. Bueno, esto es lo bueno del debate. Me ha gustado esta última pregunta. Nada, ya concluir sin antes agradecer muchísimo a la gente que han estado aguantando hasta ahora. Muchísimas gracias a todos. Quiero una última reflexión de vosotros, una frase que me podáis decir donde resumáis cuál era la voluntad vuestra hoy de dejar claro cuando habéis venido aquí a hablarnos del ámbito digital. Yo me quedo con el convencimiento de que depende de nosotros, depende de las empresas, pues el seguir siendo relevantes y competitivos. Para terminar, por favor, una frase y concluimos cada uno de vosotros la reflexión. Me quedaría encantado si queda claro que el consumidor está en el dispositivo móvil, en el móvil, y hay que encontrarle donde está, no perseguirle en otros sitios, con un mensaje relevante y personalizado, ¿no? A escala. Pues yo no tengo más que deciros lo que me habéis escuchado hace un momento. La mejor palanca de digitalización ya convive entre nosotros. Son nuestros compañeros, es una manera diferente de hacer las cosas
Y yo os invitaría a que no dejéis de pensarlo así. Para mí, de verdad, no tener miedo del botón nuevo en el teléfono, en el ordenador, en el app. No seas gracioso. Te instala el Windows nuevo. No. A mí me funciona el Windows. Está perfecto. No quiero el nuevo. No, prueba el nuevo. Sí, la curiosidad. Que seas curiosos en un mundo tecnológico. Sin vergüenza y sin miedo. Si hace falta poner una aplicación de unos chavales, ponerla. Sí, ¿Por qué no? 1900. Probarla. A lo mejor vas a aprender algo. A lo mejor te va a enseñar una idea nueva. Siempre la barrera de miedo, eliminarla. Muy bien, pues nos quedamos con que hay que ser curiosos. Buenas noches. Gracias. Cuidado.